Y continuamos. Voy a compartir mi pantalla. Y estamos en esta parte, cómo hacer uso del redondeo, en el cual estamos añadiendo una columna, para efectos demostrativos de cómo hallar la solución que nos pide el ejercicio. Bien, como tengo una tabla resumen, ya que mi tabla referencial de las notas la tengo como cuadro general, al crear una columna en la tabla resumen redondeo, vamos a hacer uso de esta solución. Estoy posicionado en la columna C, fila 15, y ahí voy a interactuar con la solución. Pero lo voy a hacer, en este caso, con un nombre de función y su argumento. Vamos a seleccionar, disculpen, para utilizar la alineación de texto a la derecha centrado. Ya tenemos el tipo de dato número, no se olviden. Entonces, voy a editar el nombre de función con sus argumentos. Igual, indicador de referencia, nombre de función, redondear. Aquí especifico, acá observen. Cuando yo digito, aparecen las funciones por letra. ¿Es necesario digitar todo el nombre de la función? No, porque al dar doble clic donde dice redondear y dar doble clic, esta por defecto ya asume el nombre de función y los parámetros que tengo que ingresar o argumentos dentro del paréntesis, que es lo que voy a interactuar. La función redondear, que lo vamos a ver más adelante, como funciones ya que vamos a entender en la teoría y en la práctica, es número que hace referencia al valor hallado, coma, punto y coma, que es el separador de argumentos, y el número de decimales, especificando si va a tener número de decimales o no va a tener. Entonces, ¿por qué resultado voy a trabajar e interactuar? Por la columna B y la fila 15, donde está el primer promedio hallado de la alumna Ana López. Entonces voy a colocar acá B15, 0. Cierro el paréntesis del argumento. ¿Y qué me indica acá, profesor? Que la función redondear lo que hace es interactuar con el valor hallado y luego de la coma el 0 indica sin posición decimal, es decir, no va a tener o va a redondear, perdón, al entero superior. Al dar enter, observo que mi nota es 15. ¿Por qué, profesor, es 15? Porque el alumno o la alumna Ana López tiene de promedio 14.80. El medio punto a favor del alumno. Y ahora se visualiza como nota ya redondeada, 15, como promedio final hallado que va a ir pues a un registro. Entonces, ¿qué estamos asumiendo acá en nuestra interacción como ejercicio práctico? En promedio lo he hallado a través de la sintaxis de una fórmula y al momento de redondear lo he hallado a través del nombre de función y sus argumentos. Esto es lo que estaba especificando ahora en la práctica en base a la materia de la práctica dirigida. Esto, profesor, asumiendo que lo puedo hacer con fórmulas, dependiendo también. Las fórmulas son más trabajosas que nombres de función, porque de esta manera yo puedo interactuar en base a la solución, pero los principios y objetivos básicos que tiene el curso de Excel es, si lo realizas de un método más corto y más abreviado aplicando una lógica correcta, tiene mayor sustento. Muchos me dicen, profesor, pero yo le he hallado un método más largo. Me parece correcto, pero te es más trabajoso. ¿Y usted por qué utilizó aquí, profesor, una fórmula? Porque fue y es parte del objetivo de la clase. Porque aquí lo que he podido hacer es colocar igual suma, dentro del argumento de suma, el rango, desde B4, 2 puntos F4, slash, operador de división entre 5, o también igual promedio, dentro del argumento, el rango, y se acabó.
pero no lo he hecho así, con efectos demostrativos. ¿Ok? Y el redondeo, si estoy asumiendo ya el nombre de función con sus argumentos que la contienen. ¿Y por qué el 0? El 0 especifica redondear el entero superior. Entonces aquí, profesor, ¿qué hacemos? Copiamos la fórmula a las demás celdas de la misma columna redondeo. Y ahora observo, 14.40 no se puede redondear a 15, pues porque es el punto decimal hay que tener o es igual a 5 o mayor a 5. Si es menor, en la nota va a ser 14.40, pero si redondeo a 14, porque del punto decimal a la derecha no cumple con el criterio establecido, pues. En cambio, el alumno Antonio Rojas José Arias, perdón, cumple con 15, Antonio Rojas no cumple, Luis Suárez cumple, se mantiene en su mismo promedio, García Dora mantiene su mismo promedio porque el punto 20 no le da lugar a tener 16, Patricia Fernández, Irma Osorio y Francisco Zapata. Entonces, aquí hemos cumplido con el redondeo de un promedio conveniente. Profesor, Dígame, señora María Jesús. una pregunta. Pero Fernández Patricia sí puede cumplir porque tiene Sí, 15.80. sí lo cumple, acá está. Ok. Sí, sí lo cumple, Ah, sí ya. lo cumple. Ahí Ok. como estamos viendo en esta tabla resumen que estamos hallando. Eso es por una parte, pues, ¿no? ¿Qué pasaría, profesor, si usted no hubiera hecho uso de lo que es la función redondeo como columna que usted ha añadido? ¿Ha podido hacerlo desde la columna promedio? Vamos a ver. Voy a ir a el promedio de la alumna Ana López. Y aquí, ¿qué puedo colocar? A ver, vamos a asumir que en la barra de fórmulas yo voy a colocar la función redondear. Y voy a abrir un paréntesis del argumento. Vamos a hacer esto. A ver, ¿qué sucede? Voy a establecer la coma y el 0. Vamos a ver si asume el Excel una función y dentro de la función de argumento la expresión de una fórmula. Cierro paréntesis y doy enter. A ver qué sucede. Se resuelve también. Ya no he tenido necesidad de utilizar la columna redondeo, sino dentro del promedio hallado estoy haciendo uso de la expresión de una función que contiene dentro de sus argumentos o parámetros una fórmula antecedido o procedido luego por el otro argumento. ¿Se dan cuenta? Sale 15, mire. Esto se llama una función que anida a la expresión de una fórmula. Eso se puede trabajar en Excel, claro, señores. El Excel es muy rico en cuestiones de interacción de funciones con otras funciones, de fórmulas y funciones, de funciones con fórmulas, etc. Entonces, tengo dos soluciones. Una, mediante el nombre de función redondear, estableciendo dentro de su primer paréntesis, que es el argumento, la expresión de una fórmula hallando el promedio y redondeándolo al entero superior y cerrando el argumento correspondiente. Si yo observo esta solución y esta solución, acá estoy utilizando ya el promedio en base a lo que hallé en este caso, pero esto ya no tendría sentido, porque sería muy redundante, pues. ¿Mm? Entonces, ¿con cuál me quedaría? Con esta columna en base a la interacción del nombre de una función y la expresión de una fórmula. Entonces, vamos a borrar, voy a hacer esto nada más. Control C, Control V. Y aquí tenemos el promedio en una columna ya redondeada al entero superior. ¿Ve? Entonces, de esa manera hemos graficado. Vamos a pintar la solución seleccionando un color de tema y en negrito.
ahí establezco la solución que me ha pedido el ejercicio de la práctica dirigida en base a la expresión de una función y dentro de su argumento la sintaxis de una fórmula y de esa manera hallar la resultante que me pidan. ¿Ok? Bien, continuamos. Este 10 voy a bajarle el tamaño, perdón, porque está en 11. Está interactuando ya. Ahí queda nuestra solución del promedio. Pero nos pide luego, profesor, en la práctica, la letra E, la nota máxima y la nota mínima del cuadro referencial o tabla referencial o general de las notas de los alumnos. Y tengo que hacer uso de esta tabla resumen. Posición, columna D, fila 14 y columna E, fila 15. Es la matriz de esta tabla pequeña. Vamos a ir a nuestra tabla y me voy aquí. Y vamos a escribir. Antes de escribir, voy a seleccionar el rango de la matriz de la pequeña tabla. Y aquí vamos a colocar y vamos a pintar de una buena vez el color del tema. Negrita, y vamos a hacer uso de la selección para que tenga el mismo tipo de fuente. Courier New. Y ahí tenemos, y vamos a alinear este texto a la izquierda bien centrado y este texto a la derecha bien centrado. Y vamos a colocar acá. Nota máxima. Vamos a ampliar un poquito más la columna. Y aquí, nota mínima. Y ahí nos pide hallar la nota máxima y la nota mínima de el cuadro general o la tabla general o referencial para hacer la solución correspondiente. Bien, voy a editar la expresión de el nombre de una función ya. Indicador de referencia. Para hallar la máxima nota tengo que utilizar la función max. Ahí está la función max, paréntesis de inicio de su argumento. Y aquí me indica lo siguiente. Número 1, número 2, puntos suspensivos. Es decir, puedes hacer uso de referencias de celdas o de un rango específico. En este caso voy a hacer el rango. Todo esto voy a buscar entre las columnas referentes la máxima nota donde recae. Y ahí pinta por defecto el Excel como unas líneas punteadas la matriz. B4, 2 puntos, F12. Busca en esas notas la nota máxima. Cierro el paréntesis, Enter. Y tenemos 19. ¿En quién recae la nota 19? Vamos a averiguar ahí. ¿En quién recae la nota 19? Que no lo veo. Aquí está. En el alumno Francisco Zapata en el curso de Windows. Y ahora vamos a hacer lo propio en la columna E, fila 15, para hallar la nota mínima o la mínima nota. Indicador de referencia, la función que voy a utilizar es min. Min, abro paréntesis del argumento y nuevamente especifico el rango de valores. Y ahora voy a buscar la mínima nota. Cierro el paréntesis, Enter, y me da 12. Y 12 lo tiene el alumno Antonio Rojas en el curso de Windows. Entonces he hallado la expresión del nombre de una función con sus argumentos desde lo que me pide la solución del ejercicio. La nota máxima y la nota mínima de los alumnos en cuestión. Voy a seleccionar negrita, un color de fondo o de tema. Vamos a cambiar, a ver. Y ahí tenemos las resultantes halladas. Aquí ya hay una consistencia
de la solución que hemos llegado en base a la interacción de este ejercicio práctico que he asumido como parte de la clase para ustedes. Pero me dice luego, guardar el libro con nombre de archivo práctica dirigida, ya no asumiendo la extensión porque tácitamente el programa la asigna en la carpeta curso Excel desde la unidad disco local D. Entonces vamos a hacer, para grabar, señores, debo posicionarme justamente en el título de la tabla, porque ¿qué sucede? Hay muchos usuarios que no entienden y graban desde ahí. Miren dónde está la posición de celda. Ahí está mal, porque cuando voy a abrir el libro de trabajo me voy a asustar. Dios mío, ¿dónde está mi trabajo? Y no te das cuenta que está en la columna J en la fila 60. Error. Tienes que ir o bien a la columna A fila 1, que por defecto se posiciona, o en el título de tu tabla para grabar desde ahí lo referente al contenido de la hoja del libro correspondiente. Voy a hacer uso de la tecla de función F12 y aparece por defecto el cuadro de diálogo. Y esto ya lo aprendimos en Windows, en el explorador de Windows. Escritorio, como referencia de la vista de árbol, y aquí tengo el libro. ¿Cómo se llama el archivo? Pero antes me dice, profesor, tiene que ubicar una carpeta o crear una carpeta curso Excel. Creo que aquí la tengo. Si no la tengo aquí, vamos a crear nueva carpeta o control shift N. Entonces aquí le coloco el nombre de la carpeta curso. Vamos a colocar un nombre más. MMS Excel. Enter. Otro enter y estoy dentro de la carpeta. Ahora sí, el nombre de archivo colocamos práctica dirigida. Damos clic en el botón guardar o enter y por defecto el libro de trabajo en la parte superior ustedes observan práctica dirigida guión Excel o punto Excel. Asumiendo que ya, y más que asumiendo, ya el libro de trabajo tiene un nombre. ¿Cómo especificar? Cerramos la ventana y acá está la carpeta. Y si lo quiero abrir el profesor desde el programa, Windows R, Excel, atajo, y vamos a abrir desde el programa, voy a maximizar la ventana. ¿Qué pasaría si le doy el control A? Aquí está, si se han dado cuenta también he variado la versión de mi Office, Antes estaba con la versión 2007, ya me daba vergüenza, ahora estoy con la versión 13, pues, un poquito ya más actualizado. Y tenemos acá, con el atajo control A, la opción abrir y los libros recientes. Puedo abrir desde aquí o irme a equipo. Si yo me voy a equipo, botón examinar, identifico la unidad o elemento y la carpeta. Aquí está. Práctica dirigida, abrir. Y ahí tengo el libro de trabajo que recientemente he creado, con las tablas que he interactuado a través del ejercicio práctico y de las tablas resúmenes para hallar las resultantes que me piden. Haciendo hincapié, señores, que el objetivo, como reza la práctica, es interacción con la sintaxis de una fórmula y los argumentos de una función. Eso ha sido la práctica de hoy, que hemos interactuado en menesteres ya ahondando en la práctica en base al conocimiento que les está llevando a ustedes en la interacción de estas clases. ¿Ya? Entonces, hasta aquí creo yo que hay un entendimiento de parte de ustedes. No sé si quieren hacerme alguna pregunta con respecto a este tema y en base a la práctica que he realizado. A ver. Pueden hacer uso de sus consultas o preguntas, señor. María Jesús, Pepe Samamé, Oscar Ibarra, Belén Vargas, Magda Virán.
¿Alguna pregunta tienen? Profe, una consulta, profesor. Dime más, dime. Una consultita. Ahí en la nota mínima, hay varios alumnos que tienen nota mínima, ¿no? Rojas, López, Ana y Osorio, Irma, ¿no? Eh, si te refieres a la nota mínima hallada, si hay Claro, no, o sea, no, tres hay. hay 3,12. Sí, en Access tiene Rosa López, Sí, Ana. sí, acá hay un 12 y acá hay otro 12. Sí, es correcto. Sí, Él asume la Osorio. nota mínima. Así hay varias notas Mm, mínimas, él asume la nota más baja. A él no la le más baja. interesa cuántos hay, ¿no? Allá, no, sí, sí, allá. ¿Sí? Uno, Es no lo, veo. es lo que se especifica en la resultante. Aquí no le importa Claro. cuántas hay, solamente identifica la nota mínima Claro. y ese es el resultado que te va a hallar. ¿Ok? Y la mayor también, ¿no? Y la mayor que es 19. Si hay un más de un 19, él toma como referencia solo la mayor nota o la alta nota. ¿Ok? Ah, Muy bien. Esa pregunta me lo harías, ¿sabes cómo? Profesor, ¿cuántas notas eh, con, Ok. con dígito ¿Cuántos 12 o cuántas notas 12 alumnos existen? tiene esa misma nota? O claro, ¿cuántos alumnos tienen la nota 12? Tiene la misma nota, 12, pues. Claro, entonces ahí claro. hay que asumir funciones contables. Ahí es Claro, distinto ya, ¿no, profe? Ya, acá es distinto. claro. Eh, Sí. y Ah, ya, ya, ya. yo les digo algo, profe. Para entender el Excel tienes que entender primero qué función cumple con el criterio establecido para resolver la práctica o el ejercicio que me dejen. Como se han dado cuenta, en la función promedio, yo he creado una columna para hacerles entender cómo utilizar el nombre de una función independientemente a la sintaxis de una fórmula. Pero después dije, vamos a enseñarles a ellos que dentro de una función puede haber una fórmula. Pues. Y eso es justamente lo que quiero decirles en Excel. Que la aplicación de tus soluciones a través de tu análisis y criterio lógico establecen principios que el Excel se ha programado con ese fin, de que puedes interactuar dentro de una función en sus argumentos, una fórmula, otra función, etcétera. Pero ¿por qué te dice eso? Porque justamente el programa fue concebido de esa manera. No todo es parametrado, no. El Excel es como las matemáticas, donde sale por una cuestión de interacción según tus conocimientos y análisis lógicos, un método más largo o un método más abreviado. Pero él te indica, aquí te dejo todas las expresiones de funciones con sus argumentos o interactúas también con las expresiones de las fórmulas con su sintaxis, como en el caso, que les vuelvo a reiterar, en una misma columna promedio he redondeado, pero haciendo uso del nombre de función y dentro de sus parámetros una fórmula correspondiente para llegar a la solución. ¿Mm? Pues ese es el Excel. El Excel, a mí me gusta más enseñar Excel que otros programas, quizás porque es un medio muy analítico. Pero si tú tienes inconvenientes en analizar, yo te puedo sugerir lo siguiente. Practica, resuelve, y si tienes alguna duda o falla, verifica en los videos tutoriales que yo te pueda dar, o como también otros profesores también lo tienen como en, en el canal YouTube, ahí te puedes agenciar de algunos inconvenientes que puedas tener. Pero el Excel es práctico. Así como PowerPoint les dejé un proyecto, así como en Word les dejé este proyecto final sustentatorio, igualmente en Excel es muy rico en la interacción de valores, en tablas, en subtablas y allá las resultantes que te piden. Porque aquí ya se manifiesta mucho lo que es el ejercicio práctico, el análisis lógico, el criterio y análisis de un usuario que gestiona en este programa. Y lo que estamos haciendo en Excel es programar, pues. Esto está programado. Las herramientas que te da como nombres de funciones, tú lo vas a programar de acuerdo a tu análisis o criterio lógico. Si yo, por ejemplo, al alumno Rojas Antonio
en el curso de Internet o de Access, le coloco 10, vas a ver que todo va a variar. Todo varía, ¿eh? Vamos a ver. Vamos a identificar a Rojas Antonio. Su promedio es 14.40. Me imagino que va a bajar y la nota mínima va a ser 10. Ahí está. Todo se actualiza porque esa es la idea de este programa, y más que la idea del objetivo. Hay muchas personas que trabajan en funciones administrativas y tienen una tabla grande con su referencia. Y en otras hojas de un mismo libro, de otros libros, o de otros archivos, también me refiero, ellos están actualizando su tabla referencial, o más que eso, están haciendo uso de otras tablas en otros archivos, y la tabla general se actualiza por sí misma. ¿Eso por qué? Porque el Excel te permite hacer estas cosas. Por eso digo, este programa es el más completo de la suite de Office en base a lo que es la interacción de las funciones y argumentos que tiene, no dejando de lado al PowerPoint, ni al Word, ni al Publisher, ni al Access propiamente como una base de datos, sino que este programa es muy utilizado como herramienta de gestión para cualquier necesidad de un usuario que pueda estar en un lugar de trabajo, como también para un estudiante, o para un usuario que está haciendo funciones domésticas. Por eso este programa es lindo. Entonces, aquí interactuamos en base a lo que yo como profesor les doy como clase, como objetivo de clase. Entonces, aquí ustedes están aprendiendo a interactuar. No tengo que olvidar lo de introducción a la computación. No tengo que olvidar lo de Windows. No tengo que olvidar lo de PowerPoint ni lo de Word, porque eso ya lo conozco. Voy a seguir interactuando en formas prácticas. Para el Excel, sobre todo. Esto sí es muy práctico. Aquí un alumno puede olvidar algo. Sí se va a olvidar si no practica. Y sobre todo, recuerden que la última versión del Office es 19. ¿Qué actualizaciones habrá hecho la suite de Office en base a los programas que contienen esa versión o esa edición? Y hay que estar atentos a esos cambios, porque yo tengo la base, pero ¿qué de nuevo va a traer? Mejores concepciones de sus opciones, de sus herramientas, añadieron más columnas, añadieron más filas, eso hay que investigar. Yo en este momento estuve con la versión del Office 2007, no puedo estar, dije, y me descargué desde internet el Office gratuito a través de una página web, y como soporta mi computadora esta edición, no tengo problemas y ahora estoy trabajando con la versión 3, que es igual a la versión 16, llamémoslo así por cuestiones de actualizaciones. Entonces aquí ya estamos interactuando en base a lo que es el objetivo de esta clase. Uso de la sintaxis de una función y los argumentos, uso de la sintaxis, perdón, de una fórmula y los argumentos de una función. Más que todo en las resultantes halladas. ¿Ves? Entonces, aquí ya tenemos un pleno conocimiento. Y esto les da a ustedes, más que un conocimiento, el poder de entendimiento de lo que se trata este programa. Y aquí falta todavía ver muchas cosas. El día miércoles el tema va a ser uso de los tipos de datos y o formato de celda. Y luego ahí va a venir el tema, las funciones. Funciones matemáticas, funciones estadísticas, funciones contables, funciones lógicas, funciones de texto, funciones de búsqueda. Ahí vamos ya a emplear más práctica aún de la que estamos realizando hasta este momento. ¿Ok? No sé si tienen más preguntas, señores. ¿Belén? ¿Está Belén por ahí? ¿O no está Belén? Sí, sí, profesor, pero no ninguno. ¿Has entendido? Sí, Oscar, ¿todo ok? Todo claro, profe. Todo claro, dice Oscar, muy bien. Señor Pepe Samamé, ¿alguna pregunta? No, profesor.
¿Todo está Está, ok? sí está bien, profesor. Ya. La señora María Jesús, Sí, no hay ninguna pregunta, menos. Todo lo comprendí. ya. Más Davirán, Sí, todo ok, profe. todo claro, como el Sí, aceite, me dices, como el aceite. Y todo claro. todo está en saber poner la fórmula, nomás después el resultado Analizar, ya te saca analizar y todo, ya, practicar es lo que nada necesito. más. Ya, perfecto, no hay problema. Si ustedes ya están entendiendo los principios básicos, porque este módulo es básico, ¿eh? No vayan a ver, profesor, usted me está enseñando otras funciones. No, para mí es un curso básico, porque el Excel sí tiene muchos niveles, básico, intermedio, avanzado, más avanzado, donde ya se interactúa con funciones ya que tienen otra envergadura o índole, o problemas que uno puede presentar en una cuestión macro, pues, ¿no? Pero hasta aquí creo yo, y con lo que vas a entender hasta tablas dinámicas, yo creo que vas a ser, no un experto, pero vas a entender de qué se trata estas galerías o suite de los aplicativos que tiene Microsoft Office, pues, ¿no? Y ahí tú puedes perfeccionarte, ir a una casa de estudios y validar, pues, eh, para tener un sustento de acreditación vía una constancia de notas, qué sé yo, ¿no? Pero hasta aquí me deja tranquilo como profesor, ya que estás entendiendo. Bueno, eh, en referencia justamente a lo que vamos a hacer el día miércoles, acá tengo la otra sesión, y tipos de datos. Esto lo vamos a ver el día miércoles con un ejemplo práctico, ¿ok? Esto es lo que vamos a hacer, ¿ya? Con su ejemplo práctico, claro está, en base a los conocimientos. Y no les miento, señores, que los alumnos con discapacidad visual están en estas clases ya. ¿Mm? Y están interactuando con estos ejercicios. Vamos a ver los ejercicios que tienen. A ver, acá están, disculpe. Acá están. Están interactuando. Y ustedes ven ahí que hay fórmulas grandes, profesor, ¿no? Esto es lo que están haciendo ellos, ¿no?